muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes otra vez un ratito esta semana. Soy Ana Leonor Jiménez, directora de la Oficina de Enfoque a la Familia Costa Rica. Y hoy queremos hablar de un tema que tal vez no hablamos muy frecuentemente porque a veces nos asusta un poco o podría estar este tema rodeado de muchísimos prejuicios, estereotipos, temas que nos causan dolor, pero que es importante que lo conversemos porque en realidad es algo muy parte de la vida. Es algo que muchas personas atraviesan, jóvenes unas, otras a edades más adultas, pero que no es nada raro. Y creemos nosotros que siempre cuando tenemos que enfrentar alguna situación, algún tema de familia, cuando tenemos las herramientas necesarias, atravesar cualquier periodo de la vida, eh, son muchísimo más fáciles de atravesar cuando tenemos las herramientas, sea la crianza de los hijos, prepararnos para el matrimonio. ¿Por qué no prepararnos entonces para el tema de la muerte de un ser querido, de la viudez como tal, que es el tema que hoy queremos tratar? Usualmente asociamos la viudez con personas adultas mayores, ¿verdad? Que decimos, bueno, ya cumplió el ciclo de la vida, ya era tiempo de descansar. Pero este es un tema que también atañe a personas jóvenes. No estamos exentos, ninguno de los que estamos casados, de atravesar por la viudez a edades tempranas. Y entonces queremos hoy conversar de este tema porque creemos que podemos prepararnos y si ya estamos atravesando por la viudez, pues podemos reconstruirnos. Eso no quiere decir que la vida termina. Podemos ser nosotros quienes acompañemos a un ser querido que está viviendo en este momento la viudez, una hermana, el papá, la mamá, en fin. Entonces, hemos querido conversar de este tema y por eso nos acompaña hoy Roselyn Vargas. Ella es psicóloga acá en la oficina y una muy buena amiga. ¿Cómo estás, Ros? Muy bien, muy contenta como siempre de poder compartir, como bien lo decías, Ana, un tema que se puede presentar en cualquier momento de la vida, ¿verdad? Una vez casados, la realidad es que por ahí popularmente la gente dice, si hay algo que tenemos seguro en esta vida es que en algún momento tendremos que irnos de acá. Y bueno, prepararnos para ese momento o acompañar a alguien que está atravesando ese momento es realmente algo a lo que debemos de prestarle atención. Claro. Empecemos, Rosalind, hablando de las personas o hablando a las personas que en este momento ya están atravesando por un periodo de viudez. No importa si ocurrió hace un par de meses o si tienes años, ¿verdad?, de estar atravesando eh, este periodo de vida. Yo creo que siempre es bueno sentarnos a analizar cómo lo estoy viviendo, ¿verdad? ¿Qué pasa en mi cabeza? ¿Qué pasa a mi alrededor? Eh, para que no dejemos que la vida nos atropelle, ¿verdad? Creo yo que no importa la situación en la que estemos, siempre tenemos que tener ese tiempo de ver hacia adentro, de tomar decisiones sabias. Entonces, si hablamos hoy a una persona que atraviesa un periodo de viudez, ¿qué podemos recomendarle? Bueno, es importante empezar entendiendo que vivir la viudez de una forma sabia o saludable, ¿verdad? Si queremos verlo de alguna forma, implica que podamos encontrar ese equilibrio o ese manejo entre el dolor y el duelo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo entre la búsqueda de consuelo y la búsqueda de apoyo, ¿verdad? Y buscar ese significado, esos cambios que la vida trae en ese momento de la vida es muy importante. Lo número uno que debemos de hacer cuando enfrentamos una situación como esta es ser pacientes con nosotros mismos, ¿verdad? Porque la realidad es que uno nunca se imagina específicamente pasando por estas situaciones en la vida y podemos reaccionar de muchísimas formas, ¿verdad? Hay personas que entran en una tristeza profunda, hay personas que esto les genera muchísima confusión, incluso enojo, ¿verdad? Y otras emociones que surgen alrededor de esta situación tan complicada que estamos experimentando y poder ser pacientes con nosotros mismos y permitirnos sentir, ¿verdad? Sentir todos esos dolores, experimentar, ¿verdad? Todo ese proceso normal y necesario que tenemos que atravesar es muy importante.
el tiempo definitivamente juega un papel muy importante aquí en este proceso. Y poder ser paciente con nosotros mismos, ¿verdad? Con usted mismo, si está enfrentando una situación así, tiene que ver un poco con toda esa adaptación que también la vida en viudez lleva, y esto definitivamente requiere tiempo, ¿verdad? De nuevo, no nos preparamos para llegar a ese momento, pero cuando estamos ahí, queremos ojalá dejar de sentir tristeza de un día para otro, organizar toda nuestra vida de un día para otro de una forma distinta, y la realidad es que ese ser paciente con nosotros mismos también es reconocer que las cosas van sucediendo poco a poco, ¿verdad? Que hay que navegar por este proceso poco a poco, que hay que irse adaptando poco a poco y que eso lleva tiempo, ¿verdad? No solamente de poder enfocarse en ese proceso de adaptación, pero la realidad es que lleva tiempo. Y por último, estamos hablando, ¿sí? Perdón, que decías algo que me llama la atención y es que normalmente no pensamos en la viudez, no nos preparamos, decís, porque, uy, qué miedo, ¿verdad? Qué miedo pensar en que eso llegue a pasar, podríamos pensar. Y es que muchas veces, sobre todo a edades tempranas o recién casados o jóvenes, no estamos en eso, ¿verdad? Como que vemos todo esto tan lejano. Y puede llegar de una forma u otra, un accidente, una forma trágica, y por supuesto que nos pone la vida patas para arriba. Pero también creo que seamos jóvenes, seamos más grandes, hay procesos en los que tal vez te puedes preparar un poquito más. Es decir, si tenés a tu ser querido, a tu cónyuge, pasando por una enfermedad grave y demás, tal vez alguien de quien nos está escuchando hoy dice, estoy ahí, ¿verdad? Sé que mi esposa está en una etapa terminal, o sé que mi esposo no está bien. ¿Qué puedo hacer? No sé si lo vas a hablar un poquito más adelante, pero ¿qué puedo hacer para prepararme entonces? Bueno, definitivamente hay situaciones de situaciones, ¿verdad? Hay personas que dependiendo de la situación que están enfrentando, como bien lo dijiste, pueden verse ante esta situación, ante la viudez, de un día para otro, ¿verdad? Sin esperarlo del todo, ¿verdad? Y obviamente requiere un proceso de adaptación diferente, pero para aquellas personas que están en ese proceso de ver a su ser querido deteriorándose, que ya hay un diagnóstico que específicamente dice que la condición va a ir cada vez en retroceso, ¿verdad? Y demás, es muy importante, y vamos a hablar un poco adelante de cómo poder tener aquellas conversaciones difíciles, ¿verdad? De qué vamos a hacer si esto llega a pasar, qué voy a hacer, ¿verdad? ¿A qué me tengo que enfrentar? Incluso hablar de cosas que te gustaría, ¿verdad? Aunque ya no estés aquí, que suceda, etcétera, etcétera. Pero también un poco esa búsqueda también de apoyo emocional que no solamente puede suceder después de que tenemos que enfrentar la vida, sino que muchas veces cuando estamos en procesos dolorosos como estos, necesitamos reconocer que hay emociones que no estoy logrando manejar de la mejor manera, que necesito que alguien me pueda ayudar, apoyar, acompañar a poder llevar este proceso doloroso y difícil de la mejor manera posible. Claro, y en cualquiera de las dos situaciones, el apoyo emocional es indispensable. Es No tenemos por qué indispensable. atravesar solo por este camino. Exactamente, y muchas veces cuando pensamos en apoyo emocional, inmediatamente conectamos con personas como en mi caso, de poder asistir a un psicólogo, un consejero, ¿verdad? Y demás, que en realidad es algo que está también, es una posibilidad que debemos de considerar siempre. Pero también hay personas que nos aman, que están a nuestro alrededor, y en este proceso, ya sea antes o después, muchas veces nos aislamos, nos mantenemos separados de aquellas personas de las cuales podemos encontrar también ese apoyo emocional. Familia, amigos, ¿verdad? La comunidad, si pertenecemos a una iglesia, aquellas incluso amistades que tenemos muchos años de no ver, y que tal vez han pasado por situaciones similares, que puedan brindarnos ese apoyo, esa compañía distinta a la que lo haría una persona que no ha pasado por una situación similar a la mía, ¿verdad? Entonces, buscar ese apoyo emocional se vuelve algo realmente importante, y no solamente, como lo decíamos ahora, en el momento en que ya me estoy enfrentando a la viudez, sino incluso anteriormente, para poder prepararme a lo que voy. Sí estoy
en medio de una situación en donde esa es el resultado final de la situación, ¿verdad? Claro, claro. Ok, yo ahí te hice un foul, Sí, pero pero no hay problema. No hay devolviéndonos a lo que problema. decías, las personas que están atravesando este proceso, ¿qué otro consejo tenés para ellos? Estábamos hablando acerca de ser pacientes y en la parte de ser pacientes con nosotros mismos también está la importancia la importancia, perdón, de entender que vamos a tener momentos buenos y momentos malos, ¿verdad? Y tener esa gracia con nosotros, ¿verdad? Porque me ha tocado mucho ver a través de los procesos de acompañamiento personas que vienen bien, bien, y de un pronto a otro algo pasó, una fecha importante llegó, alguna situación que no supieron a cómo responder y qué hacer, ¿verdad? Trae otra vez esa tristeza, ese dolor o enojo, dependiendo de la emoción que tengamos, y se enoja más con ellos mismos otra vez, pero yo pensé que ya yo esto lo había superado, yo pensé que esto ya era un tema que ya yo había podido caminar, pero la realidad es que tenemos que darnos esa gracia, ese amor, esa paciencia con nosotros mismos de que sí, de que esto es un proceso. Para algunas personas es rápido, para otras personas toma mucho más tiempo, ¿verdad? Pero es tener esa capacidad de perdonarnos aún cuando hacemos tal vez o entramos en prácticas que pensamos que ya no, ya habíamos superado, es aceptar esa parte natural del proceso de adaptación, ¿verdad? Donde vamos a tener días muy buenos y otros días no tan buenos. Claro. Bueno, y hablaba, perdón, y tenía por aquí en mis notas también algo que me llamó mucho la atención y que de hecho lo rescato de una persona con la que estuve hace unos días, que me comentaba, ya tenía varios años de estar viuda, y me comentaba que una de las cosas que más le sirvieron a él, era un hombre, fue específicamente enfocarse en el cuidado de su salud física y su salud mental. Yo dije, qué importante es poder ver en el medio de este proceso tan doloroso qué cosas, ¿verdad? Y podemos hablar de otras, además de los que tienen que ver específicamente con la salud, qué cosas puedo hacer que me ayuden a sentir mejor. Definitivamente, dormir bien, por ejemplo, que es algo que posiblemente va a ser una gran dificultad si estábamos acostumbrados por X cantidad de años a compartir la cama con una persona que tal vez roncaba toda la noche, no me dejaba dormir, pero esos ronquidos hacen falta, ¿verdad? O una persona que se movía demasiado en la noche y ese movimiento en la cama, ahora la cama sin moverse, me hace falta ese movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, enfocarnos en ese tipo de cosas, buscar una buena calidad de sueño, buscar la posibilidad de hacer algún ejercicio físico, de tener una dieta saludable, de mantener una rutina que me ayude, ¿verdad? Que le ayude también a mi cuerpo, porque realmente uno debe de entender que cuando uno experimenta procesos así dolorosos en la vida, no solamente hay una afectación a nivel emocional, o uno podría pensar la del corazón, ¿verdad? De los pensamientos y demás, sino que realmente el cuerpo también lo resiente, ¿verdad? Porque todo lo que pasa en nuestras emociones, incluso cuando aquellas personas que tienden a guardarse las emociones, a decirle a todo el mundo, no, yo estoy bien, ya aquí ya las cosas van bien, yo gracias a Dios seguí adelante y demás, fingiendo realmente aquellas cosas que solamente ellos saben, ¿verdad? Que están experimentando, podría entonces venir a afectar a nivel físico también en muchísimas otras áreas, ¿verdad? Entonces, uno de los consejos que rescato de, como les decía, de alguien con el que conversé en estos días, es tener ese cuidado, ¿verdad? Ese cuidado en relación a su salud física, a su salud mental, ¿verdad? Asegurarse de encontrar ese balance que su cuerpo también está buscando en medio de una situación tan dolorosa. Sí, porque a veces vemos a personas que se olvidan por completo, ¿verdad? De ellas. Yo recuerdo cuando mi abuelita murió, mi abuelito adelgazó no sé cuántos kilos en el proceso, ¿verdad? De verla a ella pagarse también semanas. Y al principio se olvidó de él, simplemente no se cuidaba hasta que creo yo que con el proceso del duelo, empezando a resolverlo y demás, lo vimos renacer. Y eso, uy, nos quitó un peso enorme de encima porque vimos que empezó otra vez a cuidarse, a peinarse, a salir a caminar, que ya tenía mejor apetito. Y
para uno son señas de vamos mejorando, vamos caminando, no Claro. nos estamos quedando pegados, ¿verdad? Claro, exactamente. En realidad, el cuidado de la salud física y mental debe de ser algo que nos acompañe a lo largo de toda nuestra vida, sin importar el proceso del Ujú, día o la situación en que estemos experimentando. Pero uno entiende definitivamente, como bien lo dijiste con el ejemplo de tu abuelito, es normal, o sea, es natural que pase, ¿verdad? Lo importante es poner atención a esas cosas y hacer como ustedes pudieron experimentarlo, en el momento en el que se pueda, ¿verdad? También ponerle atención a esto y entonces hacer de esto una prioridad, ¿verdad? A nosotros ujú. nos ha tocado experimentar, mi mamá quedó viuda ya hace casi 4 años y nos ha tocado experimentar cómo mami ha ido por todo el proceso de duelo que ha tenido a nivel personal Ujú, y cómo ese cuidado de la salud física y emocional, evidentemente, como bien lo dijiste con tu abuelito al principio, fue algo que para ella no tuvo, digamos, mayor atención, pero conforme ha ido pasando el tiempo, cada vez lo ha hecho más intencionalmente y me encanta verla salir a caminar en las mañanas, ir ujú. a hacer natación un par de días a la semana, ¿verdad? Y siempre estar preguntándome qué te parece esta comida, me dijeron que aquello es bueno, mejor evito tal cosa, ¿verdad? Ese Sí. tipo de cosas realmente aportan también muchísimo al proceso. Creo también, Rosalind, que así como hablabas de la salud emocional, de la salud mental, eh, para nosotros los creyentes hay una parte muy importante que es la salud espiritual, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando pasamos por este proceso, a veces podríamos sentir como un desasosiego ahí, tal vez, ¿verdad? ¿Por qué se fue? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Y podríamos entrar, ¿verdad? En contradicciones, en esos diálogos internos, y creo que es Uh-huh. una parte importantísima en este camino. ¿Tienes algún consejo en esta área para las personas viudas? Claro, desarrollar una vida espiritual, de nuevo, al igual que cuidarnos a nivel físico, ¿verdad? Es algo que debe Ujú, acompañarnos toda nuestra vida. Pero en situaciones complicadas, ¿verdad? En momentos difíciles de la vida, enfocarnos en orar más, leer más la palabra, tener más tiempos de meditación, es definitivamente una forma maravillosa para traer consuelo y fortaleza, ¿verdad? Porque ujú. la realidad es que los que creemos en que Dios se encarga de ayudarnos en todas estas situaciones que experimentamos, venir delante de Él, poner nuestras cargas en Él, ¿verdad? Y estar en ese constante comunicación con ese Creador amoroso que se encarga de mil maneras de hacernos sentir amados, acompañados, etcétera, Ujú. es definitivamente algo a lo que cuando enfrentamos una situación como esta debemos de prestarle atención. Parte incluso también de desarrollar una vida espiritual y de hacer que esta área de nuestra vida cobre o tenga una relevancia significativa, es también incluso participar de algunas actividades que la vida de fe, ¿verdad? De la Ujú, comunidad también traen, ¿verdad? Como es asistir a la iglesia, ¿verdad? O participar de algún grupo de apoyo que la iglesia tenga, alguna actividad diferente, ¿verdad? Incluso dependiendo de la etapa de la vida en la que estemos, en donde tenemos que enfrentarnos con esto, si ya, por ejemplo, es cuando ya estamos pensionados y ya no hay trabajo, involucrarse con la iglesia para poder prestar algún servicio, apoyar ujú. algún grupo de personas, apoyar la iglesia tal vez en alguna labor en particular que estén haciendo. Es realmente importante porque le ayuda a generar ese balance que la persona está buscando en medio de haber estado acompañado por tantos años y de un pronto a otro verse solo. Por supuesto. Importantísimo la compañía. Siempre y cuando estamos en una Uh-huh. crisis, creo que podríamos cometer el error de encuevarnos, ¿verdad? De creer Uh-huh. que solo puedo, que no quiero ver a nadie. Y como decías, en el proceso del duelo probablemente sí, se vale en algunos momentos estar sola, querer pensar, querer llorar, pero podemos correr el riesgo de enconcharnos demasiado, ¿verdad? Y la verdad es que somos seres que no fuimos creados para vivir solos, fuimos Para vivir creados para solos. vivir en compañía. Entonces, qué importante que demos chance, que nos demos la oportunidad de volver a estar con otras personas. Y como decías ahora, si son personas que han pasado por lo que yo ya estoy pasando,
mucho mejor porque me voy a sentir mucho más comprendida, ¿verdad? Claro, y la realidad es que muchas veces cuando ya pasó un tiempo y seguimos todavía con ese deseo de estar solos, de estar, como decías vos, encuevado, enconchado, como sea que la persona lo vea, ¿verdad? La realidad es que muchas veces nos toca hacer este esfuerzo adicional. Yo tengo un amigo que dice que usted tiene que hacer muchas veces cosas sin querer hacerlas, ¿verdad? Y de camino, eso que usted hace empieza a traer beneficios y usted empieza a tener el deseo de hacerlas. Entonces, muchas veces tema, por ejemplo, de participar de algunas actividades, de salir de la casa, de tener comunidad con otras personas, de dejarse acompañar, etcétera. Muchas veces en medio de estas situaciones nos toca a veces dar ese paso, no necesariamente con el deseo de tengo tantas ganas de salir al mundo a hacer relaciones de amistad. La realidad tal vez ese no sea el deseo primario en ese momento, pero si usted tiene claro que es importante que usted no se quede aislado, ¿verdad? Que esto más bien puede ser que aumente ese sentimiento de depresión, de soledad, de tristeza, ¿verdad? Si usted realmente quiere dejar eso atrás y continuar, tiene muchas veces que hacerlo aunque no tenga ganas de hacerlo. Y recordando lo que decías ahorita, Roselyn, acerca de la paciencia, ¿verdad? Téngase paciencia usted mismo si tal vez las 2 primeras veces no quiere, no se siente tan confortable. No hay una receta única y perfecta para todas las personas, hay situaciones diferentes y tiene mucho también que ver con mi temperamento, ¿verdad? Con mi forma de ver la vida. Comentaba con una amiga, su suegra quedó viuda hace como 10, 15 años y se la llevó a vivir a casa. Y ahora su mamá hace un par de años también quedó viuda, se la llevó también a vivir a casa. Dice, y son personalidades diametralmente opuestas. Mi suegra pasa metida en el cuarto, no quiere salir a ningún lado. 15 años después. Y mi mamá dice, ya encontró qué hacer. Ella tiene amigos, ella invita gente, no quiere decir que no le dolió, pero su temperamento es diferente. Y ella, parte de su dolor también, su proceso de duelo lo abocó a encontrar otras actividades. Ok, ya terminó esta etapa de la vida y sigue esta otra. Y me parece que eso es importantísimo, ¿cierto? Claro, totalmente. Y la realidad es que, a ver, no se trata de que el extrovertido se vuelva introvertido de la noche a la mañana, pero tal vez para esa señora que es más introvertida, más calladita, que disfruta de su soledad, el solo hecho de estar ahí físicamente en la casa con su hijo y su nuera y posiblemente los nietos y demás, ya solamente para eso es la comunidad que ella necesita para sentirse bien. Pero vemos otras personas que necesitamos un grupo más grande de personas y hacer otras cosas. Entonces, aquí lo importante es identificar y darse cuenta si realmente estoy sintiéndome feliz y satisfecha con lo que tengo, sea poco o sea mucho. Ok, ¿qué más? ¿Tienes algún otro tip? Sí, tengo un último más, una última recomendación más. Y en esta me encanta utilizar la comparación en relación cuando uno está tratando de tomar una foto y la foto del lugar o la cosa que usted quiere tomar de la foto está un poco lejos. Entonces usted lo que hace es que empieza a hacer zoom, ¿verdad? Y zoom a la cámara a todo lo que puede, ¿verdad? Y entonces usted solamente ve en la foto ese objeto específico al que usted quiere tomarle la foto. Parecido a ese zoom, ¿verdad? A todo lo que da, es más o menos cuando uno pasa por situaciones difíciles como uno ve en la vida, ¿verdad? Uno está con el zoom, ¿verdad? Puesto al máximo, la máxima posibilidad que tiene viendo específicamente la situación difícil. Pero la realidad es que si empezamos a quitarle el zoom a la cámara y empezamos a alejar un poco esa mirada y a ver todo lo que está alrededor, nos damos cuenta que hay un montón de cosas buenas y positivas en la vida por las cuales estar agradecidos. Que no podemos dejar de verlas, ¿verdad? Porque a pesar de que sí estamos enfrentando una situación difícil, si mi deseo y mi intención es transitar por la vida de una forma saludable y atravesar esta situación de la mejor forma posible, yo tengo que enfocarme también
en tener esa habilidad de agradecer, ¿verdad? Y de crecer en medio de las situaciones que estamos experimentando. Entonces, poder encontrar esas cosas por las cuales está agradecido uno todos los días, aquellas cosas pequeñas, posiblemente otras más grandes y más significativas, es un combustible, es el combustible que ocupamos para empezar de nuevo a alejarnos de la situación difícil y a ver el panorama completo, el cual posiblemente está lleno de grandes cosas también. Ros, y hablando de estas personas que pueden estar a nuestro lado y que tal vez por la tristeza no estamos valorando, puede que algunas personas que nos están oyendo estén en esa posición, ¿verdad? Mami acaba de quedar viuda, mi hermana, mi mejor amiga. ¿Qué puedo hacer yo para acompañarla? Entendiendo que no puedo imponerle mi punto de vista, no puedo pretender que lo viva como yo lo podría vivir, sino que quiero de verdad apoyar. ¿Qué consejo le podemos dar a quien quiere acompañar a alguien en su proceso de viudez? Claro, lo número uno y muy importante que tenemos que entender es que la persona en ese momento, en el momento específico que pasa la situación que está, que lo lleva a convertirse en viudo, debe definitivamente tener, en la mayoría de los casos, muchísimas ganas de hablar, de decir, de expresar, de contarle a alguien cómo se siente. Y estar ahí presente, poder ser esos dos oídos que escuchan, ¿verdad? Que acompañan, que no juzgan, ¿verdad? Que están dispuestos a acompañar, escuchar cada vez que saca una camisa o una blusa o que va a través de las cosas personales de esa otra persona. Esa escucha activa es fundamental al principio. Y es algo realmente que las personas que están alrededor de una persona que enviuda deben de estar con mucha habilidad empática para poder hacer, ¿verdad? Y es ponerse también un poco en el lugar de esa persona, ¿verdad? Haciéndole saber que a pesar de que uno tal vez no tiene la experiencia específica en una situación como esta, uno entiende que debe ser muy difícil el lugar por donde está atravesando. Escuchar activamente es definitivamente lo primero que debemos de hacer. Y lo otro que es súper importante es ofrecer aquel apoyo, ¿verdad? O acompañamiento práctico, porque la realidad es que de un pronto a otro, más para las parejas que tienen muchos años de estar juntos, de la noche a la mañana se crea un hueco, ¿verdad? En donde la otra persona, ¿verdad? Hacía cosas que complementaban nuestra relación y no tener a esa otra persona realmente crea una área de muchísima necesidad y de dolor también, ¿verdad? Entonces, poder brindar aquel apoyo práctico a las tareas cotidianas, a cosas sencillas. Me tocó con una amiga, por ejemplo, ella me decía, cuando mi papá quedó viudo, me fui a estar con él unos días y le enseñé a hacer arroz, porque no sabía usar la olla arrocera, ¿verdad? Le enseñé a cómo poner la lavadora, porque no sabía cómo lavar, ¿verdad? Esa ayuda práctica que a veces pensamos que son cosas, no sé, que la persona por sí sola va a retomar, va a hacer, es algo fundamental. A nosotros nos sucede cada vez que vamos de visita a mi mamá, que siempre hay algún bombillo que cambiar, alguna cosa en la casa que reparar, algo en donde ella no alcanza, o etcétera, que mi papá era el que le ayudaba con esas cosas. Y entonces el poder acompañar y estar ahí a nivel práctico también es muy importante. Los primeros días o los primeros meses, la ayuda práctica se vuelve una necesidad porque también hay muchas cosas en la casa que reorganizar alrededor del tema de una persona que ya no está. Siempre con el cuidado y el respeto, que es muy importante a ese proceso de duelo. No para todo el mundo sucede de la misma manera. Hay personas que la semana siguiente, después de que la persona falleció, ya están dispuestas a sacar la ropa del closet y regalársela a alguien o donarla a alguna causa benéfica, lo que sea, ¿verdad? Como hay personas que esto les toma varios meses, ¿verdad? Entonces, tener ese respeto, ¿verdad? Ese permitir que cada persona pueda ir a su ritmo, ¿verdad? Procesando ese dolor con el que está viviendo. No apresurarles, ¿verdad? No quererlo hacer como a mí me gustaría que se hiciera, sino respetando que pueda ir la persona en el ritmo en que ella se sienta más cómoda de hacerlo, ¿verdad? Y definitivamente estar atentos a cualquier señal
de alarma, ¿verdad? Cualquier situación que uno pueda notar de depresión profunda, ¿verdad? O de comportamientos autodestructivos que pueden surgir de alguna forma después de este tipo de situaciones difíciles, es muy importante para poder también brindar un apoyo adicional buscando algún profesional que pueda acompañar. Hace unos días empecé, por ejemplo, el proceso con una mamá que sus hijos notaron después de varios meses de viudez que cada día estaba, que se sentía más mal emocionalmente, y tomaron la decisión de que la persona recibiera apoyo. Entonces, poder tener también, en medio de querer ayudar, estar presente, escuchar, acompañar, ¿verdad? Tener esa sensibilidad de quiero no solo ver cómo estás, sino quiero escuchar cómo estás, cómo te sientes, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Y si es necesario recurrir a alguna ayuda, es fundamental. Retomando un poquito lo que decías en el punto de ofrecer ayuda, de estar disponible, me ponía a pensar en que, por ejemplo, si era una persona que dependía por completo del esposo y el esposo era el que pagaba el agua, la luz, el teléfono, o si era la esposa la que iba de compras al supermercado, o si era él el que manejaba los números de teléfono de los amigos, o sea, uno no sabe qué cosas, y creo que antes de que surja la necesidad, a veces podemos ser proactivos, ¿verdad? Es decir, mami, vos sabes quién pagaba los recibos, vos sabes fechas, vos sabes qué marca de arroz le gustaba a mami, papá, ¿te acordás? O no sé, pensando en personas más grandes. Es importante que nosotros estemos ahí pendientes para ofrecer esa ayuda y que no se le haga un problema también de eso, ¿verdad? Aparte de las situaciones cotidianas, eso podría generar tristezas o sensación de dependencia y ahora qué voy a hacer, es que eso fue todo lo que viví. Y creo que aquí entra otra parte muy importante, puede que el periodo de duelo me dure 2 años, 3 años, no sé, cada quien lo lleva diferente, pero eh, me gustaría que me digas cómo puedo motivar yo a esta persona a ver la vida que sigue. A ver, puede ser que soy una adulta mayor y que sienta que ya paqué, que ya no me queda tanto, ya se murió el esposo, lo que sea. O puede ser una mujer joven, viuda con hijos o viuda sin hijos, y no me puedo quedar ahí esperando a que yo me muera también, ¿verdad? ¿Cómo sin querer presionar, cómo sin que la otra persona se sienta demasiado empujada, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo abrirle, como vos decías, abrir el Zoom, ¿verdad? Y enseñarle que hay otras cosas y que todavía puedo optar por otras cosas, que incluso pienso que a veces se sienten como culpables, ¿verdad? No, y ni siquiera de hablar de una nueva relación sentimental, sino alguna otra actividad, cómo voy a sentirme bien, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer el otro, ¿verdad? ¿Cómo puedo introducir ese tema? En realidad es súper importante y voy a recordar lo que decía al principio cuando empezamos a hablar de las personas que acompañamos a aquellas personas en viudez, tener esa habilidad para escuchar activamente pero empáticamente, porque la realidad es que en esas conversaciones en donde escuchamos a la otra persona y nos cuenta sus preocupaciones, sus no tengo ni idea cuáles son los recibos que tengo que pagar, ¿verdad? A dónde tengo que ir, cómo tengo que hacer las cosas ahorita, etcétera, etcétera. En medio de escuchar esas preocupaciones, podemos entonces no solamente estar ahí para escuchar y que la persona pueda desahogarse, sino estar ahí para acompañar también, ¿verdad? Bueno, no sabemos, pero vamos a buscarlo juntas. Yo te puedo acompañar, vamos a averiguar, no sé, hace tiempo conocí a una persona que me decía, tuve que ir a la municipalidad porque no tenía ni idea qué era lo que pagábamos en la municipalidad. Yo no sabía que había que pagar la basura, que había que pagar el agua, los impuestos y demás. Entonces, vamos, yo te acompaño a la municipalidad, investiguemos esto juntas, no tenés que hacerlo sola, ¿verdad? Entonces, poder estar ahí, ¿verdad? No solamente escuchando, sino de una vez ofreciéndose para poder ser ese apoyo que la persona necesita es fundamental. Y en la medida en que nosotros
estemos en esa disposición de poder escuchar, ¿verdad? De poder acompañar en cosas prácticas o, ¿verdad? O las gestiones o las cosas que la persona tenga que aprender. La realidad es que cuando uno hace este tipo de cosas, conecta con el corazón de la otra persona. Y esa conexión de corazón a corazón nos da esa posibilidad de entonces en algún momento venir a proponer también, ¿qué te parece si vamos a tal cosa? ¿Qué te parece? Me encontré un grupo de personas que están haciendo, no sé, natación 2 veces a la semana. ¿Por qué no probamos? Yo te podría acompañar una semana y ya después no, porque, bueno, por mi trabajo no puedo, pero me explico, buscar entonces, al establecer esa conexión con esa persona, también van a haber oportunidades en donde yo puedo motivar, yo puedo dar ese consejo, ¿verdad? Y acompañar en medio del proceso, sin forzar a la otra persona, entendiendo que al final, aunque a mí me gustaría que hiciera todas estas actividades, la realidad es que ella no se siente, o él no se siente cómoda con eso, prefiere estar en la casa. Y si eso no lo hace estar mal, ¿verdad? Si eso no es un problema, si lo está manejando de forma saludable, entonces yo también tengo que respetar y entender que esa persona no vive la vida de la misma forma en que yo la vivo, ¿verdad? Y no por eso uno debe dejar de acompañar y de estar presente, porque eso sí es necesario. Sí, creo que aquí la perla es estar presente, ¿verdad? En la vida de las personas a las que amamos, empáticamente. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? A veces uno en esas situaciones puede sentirse obnubilado, como que no reacciona, saber que hay alguien que me está cuidando. Es maravilloso, es maravilloso. Es doloroso también a la vez el haber perdido a una persona que estimamos, pero poder servir a quien lo está necesitando. Ros, muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros y a las personas que nos escuchan, recordarles que no es necesario que atraviesen estos procesos solitos. En Enfoque a la Familia tenemos consejeros, tenemos psicólogos, tenemos recursos en nuestra página web y para nosotros sería un honor poder acompañarle en cualquier proceso en el que podamos ser. Nos encanta compartir con ustedes las herramientas que tenemos para hacer de estos procesos, como decía al inicio, que son tan naturales, pero a veces pueden ser tan dolorosos, mucho más manejables. Así es que yo le invito para que usted consulte nuestra página web www.enfoquealafamilia.com. Aquí estamos poniéndolo en los comentarios también para que usted conozca nuestros recursos. Y si quiere saber más acerca de nuestros especialistas, ahí hay información o puede escribirnos o al WhatsApp más 506-8788-9211. Con muchísimo gusto le brindamos la información que usted necesita. Que el Señor le bendiga. Si usted está empezando a vivir o lleva años, meses viviendo en esta etapa de duelo, nuestra oración es para que el Señor termine de darle el consuelo, la alegría de vivir de nuevo ese gozo que solo el Señor puede dar, que le ayude a vivir a plenitud su vida, que no se enconche y deje de percibir el amor que otros tienen para usted, que no deje de buscar cuál es el propósito del Señor en su vida aún en esta etapa, y que abra su corazón para sanar y para servir a otros también que están probablemente en una situación como la suya. Que el Señor le bendiga y nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.